Nidún. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, relatos que inspiran, que motivan a vivir con una actitud positiva, y que también son historias que merecen una profunda reflexión y nos dejan pensando. En un valle árido donde la gente se consumía en la desesperación por la sed, un viejo y humilde anciano rescató a una ancestral y rara águila. Un ave cuyo valor superaba todo el oro que él podría juntar en una vida. No tenía idea de que esa decisión cambiaría el destino de todo el valle, ni que el águila podría abandonarlo, solo para regresar en el momento de su más profunda desesperación. Pero los avariciosos nunca duermen. Cuando el corazón humano es puesto a prueba, solo dos cosas permanecen firmes: la gratitud y la justicia que desciende del cielo. La neblina del atardecer descendía sobre las laderas resecas, donde el viento solía arrastrar el olor a tierra tostada por el sol y el susurro de las hojas secas era como el lamento interminable de la sequía. Allí, justo debajo de un peñasco grisáceo por el paso del tiempo, se encontraba una pequeña choza hecha de retazos de madera y paja seca. La gente solía decir que en ese lugar solo habitaban el viento y la soledad. Pero en realidad, también vivía allí un anciano llamado Ernesto, una figura delgada pero recia, con la piel curtida como la tierra misma y ojos hundidos que, extrañamente, conservaban una bondad serena. Aquel día comenzó como cualquier otro. Ernesto se levantó temprano, cuando el cielo aún tenía un tono violáceo. Encendió una pequeña fogata y calentó sus manos temblorosas para ahuyentar el frío que quedaba de la larga noche. Planeaba bajar a la cañada para buscar un poco de agua estancada. Lo único que mantenía una chispa de esperanza para la gente y las plantas en esa tierra azotada por la sequía. Pero mientras pasaba junto a un gran matorral de espinas al pie de la colina, escuchó un sonido extraño. No era el aullido de un coyote, ni el silbido del viento. Se parecía más a una respiración pesada, mezclada con el roce de alas contra las ramas secas. Un sonido orgulloso, pero que estaba siendo sofocado. El anciano se detuvo y entrecerró los ojos, mirando hacia el interior del matorral. Un destello de plumas negras y doradas brilló bajo la débil luz del sol. «¡Qué extraño!», susurró Ernesto, agachándose. Cuando apartó suavemente las espinas con una rama, se quedó paralizado. Un águila enorme yacía allí. O más bien, un águila real ancestral, con las plumas del cuello plateadas, no por la vejez, sino por una rareza tan codiciada que las leyendas decían que quien la poseyera, controlaría su propio destino de prosperidad. Pero ahora estaba gravemente herida, con un largo corte en el ala derecha y la sangre seca pegada en mechones. Ernesto se arrodilló a su lado, sin pensarlo, sintiendo solo una extraña punzada en el corazón. Acercó su mano temblorosa y tocó suavemente las plumas cerca de la herida. Inmediatamente, los ojos del águila se abrieron de golpe, un dorado tan frío como el metal, tan feroz que parecía a punto de atravesarle el alma. Una voz profunda, ronca pero clara, resonó en su mente. «¿Quién eres tú, que osas tocarme?». Ernesto se sobresaltó, casi cayendo hacia atrás. Pero no corrió. Solo miró esos ojos llenos de orgullo y suspiró suavemente. «Yo, no soy nadie. Solo un hombre que todavía siente compasión». El águila entrecerró los ojos. «¿Un hombre compasivo? ¿Sabes lo que soy?». «Lo sé», respondió Ernesto, con una extraña calma en su voz. «Veo que estás sufriendo». «Mi dolor es mi problema», gruñó el ave. «No necesito la lástima de los humanos». Ernesto sonrió con tristeza. «Dices eso, porque no has visto su codicia». El águila lo observó durante un largo momento. Luego, inclinó ligeramente la cabeza, y su mirada se suavizó. «¿Qué piensas hacer conmigo?». «Llevarte a mi choza». «Cuidaré».
El águila frunció sus cejas emplumadas. ¿Y qué quieres a cambio? No quiero nada, dijo Ernesto, su voz tan suave como si contara algo muy normal. Porque uno solo exige algo cuando le falta. Y a mí, ya no me falta nada más que perder. Un largo silencio se extendió entre ellos. Finalmente, el águila dejó de resistirse. El viento sopló suavemente a través de sus alas rotas y de las manos temblorosas del anciano que intentaba levantarla. Era pesada, más pesada que cualquier ave que hubiera visto. Pero Ernesto no se quejó. Cojeando, la llevó a su pequeña choza. En los días siguientes, la ladera fue testigo de algo que, si se contara, nadie creería. Un anciano tan pobre que no tenía ni un par de sandalias nuevas. Cuidaba de un águila ancestral tan rara que la gente pagaría fortunas por ella. Ernesto preparaba un ungüento con hierbas que lograban sobrevivir a la sequía. Lo aplicaba sobre la herida del águila con manos hábiles y lentas, y a veces, mientras lo hacía, hablaba con ella como si fuera un niño. Esta ala tuya es realmente fuerte, decía mientras le aplicaba el aceite. Si te recuperas, seguro que volarás más alto que las nubes. El águila, recostada sobre una vieja piel, abrió ligeramente los ojos. Volar alto es mi naturaleza. No me adules. No te estoy adulando. Ernesto sonrió, mostrando sus encías desdentadas. Solo digo la verdad. El águila giró la cabeza, pero en la esquina de sus ojos afilados se reflejaba una sorpresa difícil de ocultar. Hablaban todos los días, a veces solo unas pocas frases, otras veces más. Nunca he visto a un humano ayudar a algo que podría matarlo de un solo aletazo, dijo el águila una noche. Porque yo nunca he visto a un pájaro que hable mi idioma, respondió Ernesto. El águila curvó el pico, una especie de sonrisa extraña. No todos merecen que les hable. Entonces, ¿hablas conmigo, porque lo merezco? No, respondió el águila al instante. Porque eres diferente. ¿Diferente en qué? No me preguntaste cuánto valgo. Ernesto soltó una risa profunda. Porque sé que la respuesta superaría con creces mi humilde choza. Si preguntara, me convertiría en uno de ellos, un avaro. El águila guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja, como si se liberara de una carga. Eres un hombre solitario, Ernesto. Pero la soledad no es motivo de vergüenza. El anciano detuvo sus manos y la miró. ¿Tú también lo eres? El águila no respondió, pero su mirada lo dijo todo. Con cada día que pasaba, la herida del águila sanaba. Empezó a ponerse de pie sobre sus poderosas garras. Cada vez que una ráfaga de viento entraba en la pequeña choza, extendía sus alas para probarlas, esas alas que una vez conquistaron los cielos. Mientras tanto, el afecto entre el hombre y el ave crecía de una manera inesperada, sin alardes, sin ruido. Sino tan ligero como el viento, tan profundo como las marcas del tiempo grabadas en la mirada de ambos. El águila le decía a menudo: Ernesto, no deberías confiar tanto en mí. Yo pertenezco al cielo, no a ti. Pero él solo sonreía con dulzura. No te estoy reteniendo. Solo estoy aquí, por si tus alas necesitan descansar. No era un lazo. Tampoco era una promesa. Era simplemente compañía, sencilla y sincera. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Ernesto colocó un cuenco con agua frente al águila y dijo en voz baja: Sabes, si fuera más joven, podría bajar al pueblo, buscar a alguien con quien hablar. Pero la vejez me ha dejado hablando solo con el viento y la tierra. Ahora que estás tú, me siento menos vacío. El águila lo miró durante mucho tiempo y luego dijo con su voz profunda:
Eres un hombre extraño. No me pides oro, no me pides poder. No me preguntas qué puedo ofrecerte. Solo me das algo que los humanos rara vez saben dar. Si te refieres a la bondad, yo. No, interrumpió el águila. ¿Paz? Ernesto se quedó quieto, sus ojos empañados por la edad brillaron un poco. No sabía que estaba haciendo tal cosa. Entonces sigue sin saberlo. El águila plegó suavemente sus alas. Porque cuanto más simple es lo que das, más difícil es para otros pagarlo. Ernesto rió suavemente y se dio la vuelta para ocultar una lágrima que se le escapó sin querer. Y así, dos seres solitarios, un hombre con una choza en ruinas y un ave con un cuello plateado como una profecía, se convirtieron en amigos extraños pero inseparables. Su afecto era silencioso como una pequeña llama en la noche fría, pero suficiente para encender una chispa de esperanza en ambos. No sabían que todo estaba a punto de cambiar. No sabían que el mundo exterior esperaba para desatar sobre ellos las tormentas de la codicia y las pruebas. Pero en ese momento, solo había un anciano y un águila. Dándose calor mutuamente con sus historias, sus heridas y un sentimiento que nadie esperaba. La amistad. Los días de paz pasaron más rápido de lo que Ernesto imaginaba. La herida del águila estaba casi completamente curada. Podía caminar con más firmeza y a veces salía de la choza para pararse sobre una gran roca, contemplando el valle reseco que se extendía abajo. La luz del atardecer se reflejaba en su cuello plateado, haciendo que su majestuosa figura destacara en medio de una tierra marchita. Ernesto solía pararse detrás de ella, apoyado en su viejo bastón, observando en silencio la imponente silueta del ave. Sentía su presencia como un regalo del cielo, no para presumir, sino para llenar el vacío solitario de su viejo corazón. Pero la paz es frágil. Y cuanto más raro es un secreto, más difícil es guardarlo. El rumor comenzó a serpentear entre quienes pasaban por la colina. Al principio, eran susurros, vi algo grande en la cima de la roca, parecía un pájaro. Luego, se mezcló la verdad con la mentira, tenía el cuello plateado, como el ave de las leyendas. Y finalmente, la historia se infló como un torbellino, el viejo Ernesto tiene un águila ancestral, de esas que los ricos darían una hacienda entera solo por una de sus plumas. Cuando la noticia llegó a los oídos de quien nunca debió escucharla, la situación se escapó de las manos del anciano. Aquel comerciante se llamaba Damián Rubiero, un hombre famoso en la región por dos cosas: su riqueza y su codicia sin fondo. Se había enriquecido comprando barato y vendiendo caro, pisoteando los negocios de otros, acumulando oro exprimiendo cada gota de sudor de los aldeanos. La gente le temía más de lo que lo respetaba. Y cuando oyó hablar del águila ancestral, sus ojos brillaron como dos piezas de metal afilado. Ese día, justo cuando el sol comenzaba a proyectar largas sombras sobre la ladera, el sonido de cascos de caballo resonó con un ritmo frío y agudo. Ernesto lo escuchó antes de verlo. Salió de su choza y, protegiéndose los ojos del sol, miró hacia el camino de tierra que subía por la colina. Un lujoso carruaje se detuvo, tirado por dos caballos negros y lustrosos. Del interior bajó un hombre vestido con una larga capa de tela cara, con un broche de oro en forma de zorro en el cuello. Su vientre abultado y su andar lento no podían ocultar su aire de suficiencia. El hombre miró la choza destartalada y soltó una risita, la risa de quien ve una ganancia fácil al alcance de la mano. «Usted debe ser Ernesto, ¿verdad?», dijo con voz grave, tratando de parecer amigable. Ernesto, apoyado en su bastón, lo miró con serenidad. «Yo soy Ernesto». «¿Y quién eres tú para subir a mi colina con tus caballos?». El comerciante rió a carcajadas, como si la pregunta fuera una broma. «Soy Damián Rubiero».
Vengo porque he oído que usted está cuidando de una criatura muy especial. Ernesto no mostró sorpresa, pero en lo profundo de sus ojos, una chispa de cautela se encendió. En esta colina no hay nada especial, respondió. Solo viento y tierra. Oh, no, claro que no. Damián dio un paso más, bajando la voz como si compartiera un secreto. He oído mucho más que eso. Un águila ancestral, con plumas plateadas en el cuello y ojos dorados como el sol. El tipo de ave que hasta los reyes desearían ver una vez en su vida. Ernesto se dio la vuelta, con la intención de entrar en la choza, pero la voz del hombre cayó llena de insinuación. He venido a comprarla. El anciano se detuvo. El viento levantó ligeramente el borde de su raída camisa. ¿Quieres comprarla, a ella?, preguntó Ernesto, su voz se volvió grave como el choque de dos piedras. Así es. Damián hizo una seña a su sirviente para que abriera una bolsa que traía. Un sonido metálico y pesado resonó cuando el sirviente la dejó en el suelo. La abrió, y el oro brilló. Las monedas doradas chocaban entre sí como una risa malvada. Este es mi precio. Con esto, puede dejar esta colina miserable, comprarse una casa en el pueblo y vivir el resto de sus días en la abundancia. Ernesto miró la bolsa de oro durante tanto tiempo que pareció que estaba hipnotizado. Pero luego cerró los ojos, suspiró profundamente y negó con la cabeza. No vendo un alma que he salvado. Damián entrecerró los ojos. Creo que no comprende su valor. Lo comprendo, dijo Ernesto lentamente. Pero comprender su valor no significa que deba ponerle un precio. La paciencia del comerciante comenzó a agotarse. Apretó los puños, sus labios se contrajeron en una línea delgada como el filo de un cuchillo. Anciano, dijo, enfatizando cada palabra, esta es la oportunidad de su vida. Va a cambiar un pájaro, por una vida de tranquilidad. Ernesto levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. No cambio la tranquilidad por una traición. La mandíbula del comerciante se tensó. Claramente no esperaba que un viejo miserable rechazara una bolsa de oro capaz de convertir su vida en un cuento de hadas. Justo en ese momento, un fuerte batir de alas sonó detrás de ellos. El águila salió de la choza y se posó en la roca junto a la entrada. La luz del atardecer se reflejaba en su plumaje plateado, haciéndola lucir espléndida y temible. Sus afilados ojos dorados recorrieron al comerciante y luego se posaron en Ernesto. ¿Me eliges a mí, o eliges el oro?, preguntó el águila con su voz profunda, resonando directamente en la mente del anciano. Ernesto se volvió para mirarla. En sus ojos, nublados por la edad, había una sinceridad tan quieta como la superficie de un lago. Elijo lo que es correcto, respondió. El águila inclinó ligeramente la cabeza, sus alas temblaron suavemente. En ese instante, su mirada ya no tenía esa altivez distante de siempre, sino algo más profundo, una comprensión, o quizás, una confianza que se estaba forjando. Damián torció los labios en una sonrisa deforme. ¡Qué viejo tan necio!, gruñó. Rechazando la fortuna con sus propias manos. Tu fortuna es diferente a la mía, respondió Ernesto con calma. El comerciante recogió su bolsa de oro e hizo una seña a su sirviente. Pero antes de subir a su carruaje, se dio la vuelta, y en sus ojos brilló una mirada que nadie desearía ver. La mirada de alguien que guarda rencor. Recuerde mis palabras, Ernesto, dijo, su voz llena de veneno. Nadie me rechaza y vive en paz. Luego se fue. El sonido de los cascos se alejó de la colina, pero su risa despectiva aún resonaba en el aire seco y caliente. Ernesto se quedó observando, sin miedo ni confusión.
Solo sintió una cosa: el germen del veneno había sido sembrado en su colina ese día. El águila se acercó, y su ala rozó suavemente su hombro. «Has rechazado la oportunidad de cambiar tu vida», resonó su voz, con un tono frío pero ya no tan cortante como antes. Ernesto se llevó una mano al pecho, sintiendo los latidos de su corazón. «He elegido lo correcto. El oro solo hace brillar la codicia de otros. En cambio a ti, te salvé con estas manos. Si te vendiera, sería como traicionar mi propia bondad». El águila permaneció en silencio durante un largo rato. Solo el viento soplaba sobre la hierba seca. Finalmente, dijo en voz baja: «Eres realmente extraño, Ernesto. Solo hago lo que creo que es correcto». El águila miró hacia el pie de la colina, donde el polvo levantado por los caballos de Damián aún flotaba en el aire. «Entonces, recordaré esto». En ese instante, entre la luz rojiza del atardecer y el viento denso de un calor sofocante, tanto el hombre como el ave entendieron que la decisión del anciano no solo determinaría su paz, sino que también abriría el camino de la prueba. Una prueba que comenzaba con la misma codicia que acababa de marcharse a caballo. Aquella mañana comenzó como cualquier otra mañana tranquila en la ladera. El sol aún era débil. Un fino rocío cubría la hierba quemada por el sol, y el viento se colaba suavemente por el techo de paja de la pequeña choza. Ernesto acababa de encender el fuego y preparaba, como de costumbre, un cuenco de agua tibia para el águila. Ya se había acostumbrado a escuchar el ligero golpeteo de sus garras en el suelo cada vez que salía de la choza. Solía pararse cerca de la puerta, alzando su cuello plateado y preguntando con su voz profunda y ronca: «Ernesto, ¿te ha dicho algo el viento hoy?». Y él respondía con su frase habitual: «El viento solo dice que el cielo te necesita de vuelta». El águila solía resoplar, fingiendo desinterés, pero en sus ojos dorados siempre había algo triste y distante. Ernesto lo había notado durante muchos días. Pero guardaba silencio, no preguntaba, no la retenía. Quizás lo sabía, pero no quería admitirlo. Ese día, cuando salió con el cuenco de agua aún humeante, solo encontró el vacío. La roca frente a la choza, donde ella se paraba cada mañana, estaba vacía. No había sonido de alas, ni llamados, ni marcas de garras en el suelo. Nada, solo silencio. Dejó lentamente el cuenco en el suelo y miró a su alrededor. «Oye», la llamó, como se llama a un amigo. «¿Te fuiste de nuevo al acantilado?». No hubo respuesta. Ernesto subió a la pequeña loma frente a la choza y, protegiéndose los ojos, miró hacia el cielo que se iluminaba. Por un instante, creyó escuchar el familiar batir de alas. Pero era solo el viento soplando entre las rocas. Entonces, de repente, un largo silbido resonó en el aire. Ernesto alzó la cabeza bruscamente y la vio. El águila ascendía desde un lejano peñasco, con las alas completamente extendidas, su cuerpo más fuerte que nunca. Batió sus alas una vez, 2 veces, y luego se disparó hacia el cielo como una lanza atravesándolo. La luz temprana se reflejó en su cuello plateado, haciéndola brillar como una estrella fugaz invertida. No miró hacia atrás. Ni un solo llamado. No le dijo ni una palabra. Solo el sonido del viento rasgado por las alas que se la llevaban lejos. Ernesto se quedó allí, rígido como un viejo árbol, siguiendo con la mirada la silueta oscura que se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer en el inmenso cielo azul. No quedó nada más que un cielo vasto e infinito. No estaba enojado. Nunca lo estaría. Solo sintió un profundo hueco en el pecho, como si una mano invisible lo estuviera oprimiendo. «Así que, ya te fuiste», susurró.
Se sentó en la roca donde ella solía pararse, apoyando su mano en la superficie fría. Su espalda tembló ligeramente, no por el viento de la mañana, sino por el vacío que lo invadía de forma silenciosa pero persistente. El águila había vivido con él durante 6 semanas. 6 semanas no es mucho en la vida de un hombre, pero fue suficiente para llenar los silencios en los que había vivido con su soledad durante tantos años. Hablaba poco, era callada, a veces arrogante, pero su presencia le hacía sentir que no estaba completamente olvidado en este mundo. Y ahora, ella pertenecía de nuevo al vasto cielo, un lugar al que él no podía llegar. Suspiró, un suspiro largo, como si acabara de dejar una parte de su corazón en ese cielo lejano. Esa tarde, la gente del pueblo comenzó a escuchar el rumor de que el águila se había ido. La noticia se extendió más rápido que una ráfaga de viento caliente. Todos cuchicheaban, entre burlas y lástima. En la pequeña cantina al pie de la colina, algunos hombres que estaban a medio trago de tequila soltaron una carcajada. Se los dije. Las águilas son del cielo. Se quedó con ese viejo por pura necesidad. Ja. La crió, la cuidó como a una hija, y al final se fue sin siquiera voltear a verlo. ¡Qué pérdida de tiempo! Otro intervino, con un tono más despectivo. Un águila solo se queda con los fuertes. ¿Cómo iba a quedarse con un pobre diablo como el viejo Ernesto? Una vendedora de tortillas sentada cerca suspiró, pero aún así negó con la cabeza. Pobre viejo. Pobre como es, al menos tenía un poco de esperanza. Ahora, vuelve a estar solo. Ninguno de ellos sabía que Ernesto, apoyado en su bastón, caminaba lentamente por el sendero del pueblo, escuchando cada palabra que caía en sus oídos. No se dio la vuelta ni los culpó. Solo esbozó una sonrisa débil, una sonrisa tan triste que hizo que algunos se callaran de repente. Un niño le preguntó: «Señor Ernesto, ¿es verdad que el águila lo abandonó?» Él se agachó para mirarlo, sus ojos amables teñidos de una tristeza tan profunda como la tierra bajo sus pies. «No puedo retener lo que pertenece al cielo», dijo en voz baja. «Todos tienen un lugar hacia el que su corazón se dirige». El niño lo miró confundido, pero los adultos a su alrededor entendieron. Entendieron, pero nadie dijo nada. Algunos todavía se reían a escondidas. Ernesto siguió su camino, el golpeteo solitario de su bastón sobre la tierra agrietada. Esa noche, se sentó solo en su choza. La llama de la lámpara de aceite temblaba con el viento que se colaba por las grietas. Sobre la tosca mesa de madera, todavía había una pluma plateada del águila que no había barrido. La tomó en su mano y la acarició suavemente. La pluma era suave pero fina, brillando bajo la luz dorada del fuego. Se la llevó cerca del corazón y respiró profundamente. «Si tenías que irte», susurró, «espero que el cielo te trate mejor de lo que la vida me ha tratado a mí». Al decir eso, sintió que se le humedecían los ojos. Pero no lloró. Las lágrimas no son para quienes están acostumbrados a las pérdidas. Dejó la pluma sobre la mesa y se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo. El viento silbaba fuera de la choza, la noche abrazaba la colina estéril, y todo parecía querer devorar su pequeña existencia. Y por primera vez en muchos años, se sintió verdaderamente solo. No era la soledad habitual, sino una soledad desoladora, cuando algo valioso que una vez estuvo, se va, dejando un vacío que nada puede llenar. Ernesto cerró los ojos, y en la oscuridad detrás de sus párpados, todavía veía las enormes alas elevándose hacia el cielo. Volando lejos, como si nunca hubiera pertenecido a este lugar. Volando lejos, dejando a un anciano en la ladera, apoyado en su bastón, mirando, con el corazón más vacío que nunca.
La sequía no llegó con truenos ni señales violentas. Se arrastró silenciosamente por el valle como un espíritu reseco, asfixiando la vida día a día. Apenas unas semanas después de que el águila se fuera, la tierra alrededor del pueblo de San Páramo comenzó a agrietarse como heridas viejas que no sanan. Cada mañana, en cuanto el sol asomaba por la cima de la colina, el calor brotaba de la tierra, haciendo sentir a la gente como si estuviera parada sobre un comal gigante. El pequeño arroyo que rodeaba el pueblo, donde por generaciones los niños habían jugado, las mujeres lavado la ropa y los hombres dado de beber a su ganado, ahora no era más que un lecho de piedras afiladas. Yacían esparcidas como el esqueleto de una serpiente muerta, secas y sin vida. El último rastro de agua se acumulaba en el fondo, negro como la tinta, espeso como el lodo, y nadie se atrevía a tocarlo. Los campos de maíz y frijol, que antes eran un mar de verde, ahora solo eran tallos secos y muertos. El viento levantaba nubes de polvo, silbando en los oídos como un sollozo ahogado. Cada día, los niños del pueblo se veían un poco más delgados, con los labios partidos, la voz ronca y una mirada de miedo que no se atrevían a expresar. El ganado se tambaleaba, y muchos animales caían para no volver a levantarse. El olor a quemado, el olor a tierra muerta, era tan intenso que cada respiración se sentía como tragar cenizas. En medio de esta desolación, solo un hombre persistía en hacer algo que todos consideraban inútil, Ernesto. Por la mañana, recogía la leña seca que quedaba. Al mediodía, intentaba reparar el techo de su choza para evitar que el sol cayera como fuego sobre su cabeza canosa. Pero por la tarde subía a la colina. Con la regularidad de una respiración. Con la constancia del pulso de alguien que se aferra a la última pizca de esperanza. Esa colina había sido el lugar donde él y el águila se paraban juntos cada atardecer. Donde ella extendía sus enormes alas, llenándolas de viento, para luego plegarlas lentamente, como si escuchara los pensamientos del pobre anciano. Ahora, ese lugar no era más que tierra agrietada y algunos árboles retorcidos por el sol, como manos suplicantes. Ernesto se arrodillaba, con sus manos nudosas sobre la tierra que quemaba la piel. Susurraba, no pidiendo por sí mismo, hacía mucho que estaba acostumbrado a la pobreza, la soledad y la carencia, sino rezando por los aldeanos, por los niños, por aquellos que pasaban las noches en vela por la sed. Que el cielo se apiade de esta gente. Su voz era tan ronca como el viento atrapado entre las ramas secas. Había días en que se arrodillaba hasta que sus rodillas sangraban. El sudor corría por su rostro, mezclándose con el polvo y el sol, pero no se movía. Cerraba los ojos e imaginaba el arroyo fresco de antaño, las risas de los niños, las mañanas en que escuchaba al águila moverse junto a su choza. Pero cuando abría los ojos, solo veía un cielo blanquecino y un calor que parecía querer quemarle el alma. Los aldeanos comenzaron a fijarse en él. Al principio, con miradas de lástima, luego con susurros a sus espaldas. El viejo ha perdido la razón. ¿Para qué reza? ¿De dónde va a salir el agua? ¿O es que espera que su pájaro regrese? Ja. Ya lo abandonó. Algunos hombres incluso se paraban al pie de la colina, burlándose con los brazos cruzados. Oiga, viejo. ¿Acaso el cielo es su compadre para que lo escuche? Haga algo útil, no se quede ahí soñando. Ernesto lo escuchaba todo, pero no respondía. Solo agachaba la cabeza y decía para sí mismo. Si yo no rezo por ellos, ¿quién lo hará? Esa pregunta hizo que algunos en el pueblo se callaran, pero solo fue por un momento. La sequía agotaba a todos, y a todos los volvía un poco más crueles. Día tras día, el anciano seguía subiendo a la colina bajo el sol abrasador. Su sombra se alargaba sobre la tierra quemada,
pareciendo la sombra de alguien que ya no pertenecía a este mundo. Algunas tardes, cuando el viento levantaba torbellinos de polvo rojo, apenas podía ver, pero permanecía arrodillado allí, sus labios secos y agrietados moviéndose en una súplica silenciosa. Una vez, mientras rezaba, dijo en voz baja: «Si aún me queda un soplo de vida, que se convierta en esperanza para los que sufren más que yo». Su voz se mezcló con el viento, con el silencio espeluznante del valle que moría lentamente. Las largas noches no eran mejores que los días. Ernesto se despertaba con el crujido de la tierra agrietándose, como el último aliento del suelo. Cada vez que abría la puerta de su choza, una ráfaga de aire caliente le golpeaba la cara, obligándolo a cerrar los ojos con fuerza. En el cielo, no había ni una sola estrella. Solo la luz de una luna delgada y seca, como un trozo de metal frío. A veces se quedaba mirando al cielo y preguntaba en voz baja: ¿qué hice mal, o qué hizo la gente del pueblo para merecer esto? Pero luego él mismo negaba con la cabeza y se respondía: no es un castigo, es una prueba. Con ese pensamiento, volví a rezar al día siguiente. Una tarde, mientras estaba arrodillado, un mareo lo golpeó. Su vista se nubló y sus manos temblaron sin control. Pero no se levantó. La gente pensó que caería para no levantarse más, pero de alguna manera, se mantuvo firme. Se llevó la mano al pecho y suspiró: que el cielo no nos abandone. Cada palabra, cada aliento, parecía hundirse en la tierra árida y desaparecer en el silencio. Nadie sabía que, mientras la desesperación humana llegaba a su límite, algo se movía en silencio en un lugar muy lejano, donde unas alas una vez surcaron el cielo sobre él. Pero esa era una historia para los días venideros. Por ahora, en la cima de la colina desolada, solo un anciano solitario continuaba haciendo lo que todo el pueblo consideraba una locura: rezar para que la vida renaciera. Aquella tarde el calor era tan intenso que todo parecía temblar bajo un sol al rojo vivo. El aire era pesado, denso como una tela húmeda que caía sobre los hombros delgados de Ernesto. El sudor perlaba su frente. La camisa se le pegaba a la espalda y sus piernas parecían a punto de ceder tras una mañana entera subiendo la ladera en busca de la poca leña seca que quedaba. Su mente estaba nublada, su corazón latía deprisa, y cada paso sobre la tierra reseca se sentía más pesado, como si el suelo estuviera absorbiendo su viejo aliento. Se apoyó en su bastón. Cerró los ojos un momento y trató de decirse a sí mismo que solo necesitaba caminar un poco más, encontrar una roca con sombra para descansar, y todo estaría bien. Pero el agotamiento no esperó, lo golpeó como una ola furiosa, haciéndole girar la cabeza y temblar las extremidades. Se desplomó sobre una roca cerca del acantilado, sujetándose la cabeza con ambas manos y jadeando. Sus pensamientos se volvieron un caos, ya no eran plegarias, sino imágenes borrosas. El sol rojo como un carbón encendido, los campos de maíz quemados. Los niños riendo en el arroyo que una vez fue cristalino y ahora estaba seco, y el águila, una figura que había estado ligada a cada latido de su corazón durante semanas. De repente, una gran sombra descendió frente a él, haciéndolo sobresaltarse y retroceder un paso, el bastón temblando en su mano. Sus ojos, ya nublados por la vejez, se abrieron de par en par. ¿El águila? No era solo la silueta familiar, sino su forma imponente, enorme y llena de poder, con sus anchas alas batiendo con una fuerza que hacía vibrar el aire, como si cada ráfaga de viento naciera de su propio cuerpo. La miró de cerca, su cuello plateado reflejaba la luz rojiza del atardecer, sus ojos dorados y afilados como metal fundido, con una mirada severa pero llena de una autoridad que lo hizo sentir a la vez temeroso y tranquilo. Hombre y ave se quedaron allí, uno frente al otro, en el aire sofocante que parecía más silencioso que nunca. El águila habló con voz grave:
sus palabras resonando en la mente de Ernesto como un viento poderoso que rompía el silencio: me diste la vida. Ahora me toca a mí devolvértela. El anciano no dijo nada, solo asintió levemente y suspiró, pero cada célula de su cuerpo sintió el significado de esas palabras. El agotamiento todavía lo envolvía, pero una extraña fuerza se filtró en sus huesos, dándole la claridad suficiente para ponerse de pie, aunque sus pasos seguían siendo temblorosos. El águila no dijo más, sino que batió sus poderosas alas, como instándolo a seguirla. Ernesto avanzó paso a paso, apoyándose en su bastón y aferrándose a las rocas que sobresalían del acantilado. Cada paso era un desafío, pero sabía que no podía rechazar esta guía. Siguieron por un sendero escarpado, donde la tierra y la roca se mezclaban, y un pequeño descuido podría hacerlos caer al abismo. El águila iba delante, sus fríos ojos dorados escaneando el camino, usando su pico para golpear las rocas agrietadas como advertencia o para abrir paso. El sonido de los golpes resonaba en el aire caliente, mezclándose con la respiración jadeante de Ernesto. «¿Dónde estamos?», murmuró él, con la voz ronca, como si hablara más consigo mismo que con el ave. El águila no respondió con palabras, solo giró la cabeza para mirarlo. Sus ojos parecían comprender todo su dolor y sus anhelos silenciosos. Él siguió adelante, apoyando la palma de su mano en la roca ardiente, como si extrajera fuerza de la propia naturaleza, de la criatura que acababa de salvarlo. Al llegar a una estrecha grieta en la montaña, bajo una capa de tierra agrietada y grava, el águila se detuvo. Golpeó una roca agrietada con su pico, produciendo un eco fuerte: «Aquí abajo hay agua. Debes cavar». Ernesto miró hacia la grieta, sus ojos llenos de sorpresa y empañados por la emoción. Durante días, había rogado al cielo por agua para su pueblo. Se había arrodillado sobre la tierra agrietada hasta que sus rodillas sangraron, y ahora, como un milagro, el agua realmente lo estaba esperando. Se inclinó y comenzó a cavar con sus manos en la tierra dura y seca. Cada puñado de tierra que sacaba era una ola de esperanza que inundaba su corazón. El calor ya no lo detenía, al contrario, sentía una vitalidad recorrer su cuerpo, como si cada vena vibrara con la vida que despertaba desde las entrañas de la tierra. La primera gota de agua brotó, clara como el cristal, brillando bajo la luz roja del atardecer. Ernesto se quedó con la boca abierta, sin poder creer lo que veía. Siguió cavando, y el agua brotó con más fuerza, formando un pequeño arroyo que se abría paso entre las rocas, con un murmullo que sonaba como música celestial en medio de la desolación. El agua tocó sus manos, fría y refrescante, y sintió como si cada gota penetrara hasta su alma, disipando el cansancio y la desesperación que lo habían acosado durante tanto tiempo. El águila permanecía a su lado, sus ojos dorados siguiendo cada uno de sus movimientos. No se acercó a beber, ni desplegó sus alas hacia el cielo. Simplemente se quedó allí, silenciosa pero imponente, como un guardián divino que acababa de entregarle un regalo que nunca se había atrevido a esperar. El viento soplaba a través de sus anchas alas, llevando el olor a tierra y piedra, mezclándose con el murmullo del agua para crear una sinfonía interminable entre el cielo y la tierra, entre el hombre y la criatura. Ernesto se sentó junto al arroyo, inclinó la cabeza y tocó el agua, respirando profundamente. El frescor llenó sus pulmones y se extendió por todo su cuerpo, haciéndolo sentir como si hubiera nacido de nuevo. Susurró suavemente: «Gracias, gracias por escuchar la plegaria de este pobre hombre». El águila inclinó la cabeza. Sus ojos seguían siendo afilados pero con un toque de gentileza difícil de percibir. Una vez más, las palabras resonaron en la mente de Ernesto: «Me diste la vida. Ahora me toca a mí devolvértela». No eran solo palabras, sino la confirmación de que la buena voluntad, la bondad y la paciencia, por pequeñas que fueran,
siempre encuentran una manera milagrosa de ser correspondidas por la naturaleza y sus criaturas. Ernesto llenó su viejo guaje con agua para llevarla al pueblo. El arroyo, recién nacido en medio de la desolación, ahogaba con su murmullo el calor abrasador, llenando un trozo de tierra muerta con esperanza. Con el primer sorbo, sintió un sabor dulce y puro, no era solo agua, era vida. Era la fe renacida de su propio corazón sincero y paciente. El águila lo observó, como si viera su alma, y en esos ojos dorados como el metal, por un raro instante, brilló una expresión de satisfacción, una sonrisa tenue que solo aquellos que han caminado junto a las criaturas de la naturaleza pueden percibir. Él supo que no solo había aparecido un arroyo, sino también un milagro de la fe, de la bondad y de la generosidad desinteresada. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo de oro la ladera, Ernesto se levantó y, apoyándose en su bastón, emprendió el camino de regreso al pueblo, llevando consigo agua fresca y esperanza. El murmullo del arroyo lo seguía, como un recordatorio para todos de que, en los momentos más desesperados, siempre hay milagros silenciosos esperando, si tan solo alguien se atreve a creer, a perseverar y a abrir su corazón. El águila descendió a su lado, su ala rozó su hombro como una bendición, y luego se quedó quieta, con la mirada fija en el lejano horizonte. No se fue, no lo abandonó, pero tampoco dijo nada más. Todo quedó en silencio, solo el sonido del agua corriendo, el viento silbando entre las rocas y un calor suave que parecía disipar el cansancio, dejando en el corazón de Ernesto una profunda convicción, que la bondad, la generosidad y la esperanza nunca son en vano. Respiró hondo, sintiendo cada gota de agua, cada ráfaga de viento, cada mirada del águila. Todo se fusionó en un momento perfecto entre la desolación y la vida, entre el hombre y la criatura, entre la fe y el milagro. Y a partir de ese momento, el arroyo brotó como un testigo viviente, demostrando que incluso en la desesperación, la paciencia y la rectitud pueden crear maravillas. El cielo apenas comenzaba a oscurecer, y la última luz del atardecer teñía de rojo cada roca y cada piedra del árido paisaje. Ernesto seguía sentado junto al arroyo, con las manos aferradas a la pequeña corriente que acababa de nacer, sus ojos siguiendo cada gota de agua con una felicidad silenciosa. Todo su cansancio parecía haberse desvanecido, dejando solo una paz extraña, como si toda la montaña se hubiera calmado para bendecirlo. Pero donde las sombras se alargaban, un par de ojos brillantes observaban desde la distancia. Era el comerciante, un hombre siempre envidioso, que había estado vigilando en secreto cada movimiento de Ernesto. Cada vez que veía al anciano arriesgarse en la montaña en busca de cualquier recurso, sonreía para sus adentros, pero hoy, al ver el agua clara brotar como un milagro en medio de la tierra desolada, su codicia se encendió como el fuego. Se escondió detrás de una roca, con los ojos a punto de salírsele de las órbitas y las manos apretadas, el corazón latiéndole deprisa. Esto es mío, murmuró con una voz ronca y llena de ambición, como si soltara palabras que había guardado por mucho tiempo. El arroyo que Ernesto había encontrado, la esperanza que llevaba al pueblo, para él no era más que un bien valioso para manipular, robar y presumir. Esperó a que el anciano se inclinara para recoger tierra, con la mirada fija en el arroyo que corría, completamente ajeno al hombre codicioso que se escondía. En ese momento, la oscuridad de la montaña ya cubría parte del barranco, creando un juego de luces y sombras que hacía que la escena fuera a la vez mágica y peligrosa. Avanzó paso a paso, cada movimiento calculado, con un pesado bastón en la mano, listo para empujar al anciano y adueñarse del arroyo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se abalanzó sobre él, su voz resonando fuerte y amenazante. ¿Este arroyo me pertenece? Sus palabras retumbaron como un trueno en la montaña, sorprendiendo a Ernesto, quien no tuvo tiempo de reaccionar. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la figura que se le venía encima,
pero su cuerpo envejecido le impidió moverse con rapidez. El hombre ya estaba demasiado cerca, y en ese instante, su mano codiciosa empujó con fuerza el hombro de Ernesto. El empujón hizo que el anciano perdiera el equilibrio y cayera al barranco. El sonido de la caída fue agudo, acompañado por el ruido de las piedras, y su cuerpo quedó atrapado entre grandes rocas. La sangre comenzó a brotar de su pierna, manchando la piedra, caliente y dolorosa. Intentó moverse, aferrándose con las manos a las rocas resbaladizas, pero sus fuerzas se habían agotado y cada esfuerzo solo le causaba más dolor. Sin embargo, en sus ojos, nublados por el dolor, todavía brillaba una determinación, una fe silenciosa en que el milagro que acababa de recibir no lo dejaría morir. Mientras Ernesto luchaba, el comerciante no se detuvo a mirar. Se paró en una roca más alta, observando el pequeño arroyo con ojos brillantes de codicia, y luego soltó una risa satisfecha. Sabía que con esta acción audaz podría reclamar la propiedad del arroyo ante los aldeanos. Sin dudarlo, dejó al anciano herido, ignorando la sangre y los jadeos, y echó a correr, gritando para que todos lo escucharan: «Encontré un arroyo. ¡Es mío!». Su grito resonó por la montaña, rebotando en los barrancos, pero solo llevaba una sensación de invasión y amenaza, no de verdad. Quería robarse la esperanza de toda una comunidad, sin saber que la verdad y la naturaleza no son tan fáciles de manipular por la codicia. Ernesto yacía allí, con la sangre manando de su pierna y el corazón latiéndole con fuerza por el dolor, pero en sus viejos ojos aún brillaba una extraña lucidez. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo, sintiendo el murmullo del agua que seguía corriendo a su lado y escuchando el viento pasar por el barranco, como un recordatorio de que la vida y el milagro no lo habían abandonado. A pesar de estar herido, sabía que debía resistir. Este arroyo no era solo una propiedad, era la esperanza, era la vida, era el corazón de esta tierra. Y mientras le quedara un poco de fuerza, ese milagro nunca pertenecería a un hombre codicioso. La oscuridad cayó densamente sobre el valle, y las montañas circundantes parecían querer hundir a todos los seres vivos en la noche silenciosa. El viento de la montaña soplaba a través del barranco, silbando como el lamento de la naturaleza, haciendo el ambiente más frío y aterrador. Ernesto yacía allí, entre las rocas irregulares, su cuerpo agotado, la sangre aún goteando de su pierna y sus manos, cada respiración pesada, como si estuviera a punto de extinguirse. El cansancio era abrumador, y su corazón se sentía pesado con cada minuto que pasaba. Cerró los ojos un momento y luego los abrió, mirando el arroyo que corría a su lado, como buscando consuelo, pero la soledad y el dolor eran tan grandes que se sentía al borde de la desesperación. De repente, una fuerte ráfaga de viento barrió el barranco, y en el cielo oscuro apareció una gran sombra, deslizándose por el aire con sus anchas alas batiendo con fuerza. El águila había regresado. Esta vez, no era solo un ave, sino que traía una misión especial, su mirada severa, llena de poder y majestuosidad, fija en el lugar donde yacía Ernesto. Cuando el águila descendió, su plumaje brilló bajo la última luz del crepúsculo, y el viento de sus alas levantó polvo y hojas, haciendo temblar todo el barranco. Y entonces, su graznido se elevó, un sonido resonante, majestuoso pero lleno de autoridad, que pareció detener el viento y hacer que todas las criaturas guardaran silencio. Su graznido no era el de un simple pájaro, era una voz clara, nítida, con un poder sobrenatural. «Gente del valle. Ernesto agoniza. Vengan a salvarlo». El grito resonó de una manera extraña, viajando lejos a través de los bosques, colándose en cada casa, en cada callejón, y sacudiendo el alma de los aldeanos. Todos quedaron atónitos, sin poder creer lo que acababan de oír. ¿Cómo podía un ave hablar con voz humana?
como podía su grito resonar por toda la montaña, atravesando cada grieta, para que todos escucharan claramente cada palabra. Aquel grito era a la vez misterioso y aterrador, una advertencia y un milagro que los llenó de temor, pero que también los impulsó a actuar. La gente, desde los ancianos hasta los jóvenes, se vistió deprisa, tomó linternas y corrió en la dirección de donde provenía el grito. La oscuridad ya no daba miedo, en su lugar, había una sensación de urgencia, el impulso de salvar a un ser en peligro. Corrieron por los senderos sinuosos, sobre rocas afiladas, a través de matorrales y arroyos secos, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Nadie decía una palabra, solo se oía el eco de sus pasos, sus respiraciones agitadas y una tensión abrumadora. Cuando llegaron al barranco, vieron a Ernesto yaciendo allí, su cuerpo temblando, la sangre manchando las rocas, su aliento tan débil que cada minuto parecía ser el último. La gente se quedó paralizada, en parte por el miedo, en parte por el remordimiento. Lo miraron y se dieron cuenta, con horror, de que su propia indiferencia y abandono en el pasado habían llevado al anciano a enfrentar este peligro solo. La imagen de Ernesto, delgado y cansado pero con una mirada aún llena de bondad y fortaleza, conmovió a todos. Muchos agacharon la cabeza avergonzados, y algunos lloraron en silencio. Ernesto, con una voz ronca, casi un susurro, pero que resonó en el silencio del barranco, dijo: «No pensé que alguien vendría a buscarme». Sus palabras estaban cargadas de soledad y de sorpresa ante la humanidad que ahora se manifestaba. Sus ojos se entrecerraron, con la poca fuerza que le quedaba, pero la fe había regresado, aunque fuera solo un rayo de luz en medio de la noche y el dolor. El águila, posada en una roca alta, miró a Ernesto con una expresión más suave pero aún majestuosa. «Tú rezaste por ellos. Ahora ellos deben levantarse por ti». La voz del águila no era solo una afirmación, sino un recordatorio: la bondad y las plegarias nunca se pierden. Se siembran en los corazones de otros y los impulsan a actuar cuando es necesario. Los aldeanos, bajo la luz de la luna y las linternas, se acercaron a él, levantándolo con cuidado para no lastimarlo más. Juntos, limpiaron la sangre, vendaron sus heridas de forma provisional y lo sacaron del peligroso barranco. En ese momento, todas las rencillas y envidias del pueblo parecieron desvanecerse. Vieron la vida, la bondad y la fortaleza de Ernesto, algo que habían olvidado. Un sentimiento abrumador, una mezcla de remordimiento y gratitud, se extendió por el valle. La gente se dio cuenta de que tenían suerte de tener la oportunidad de hacer lo correcto, de salvar a un hombre, de preservar el milagro y la esperanza que Ernesto les había traído. La vergüenza ya no era desalentadora, sino que se convirtió en la motivación para proteger, cuidar y aprender a vivir mejor, no solo por ellos mismos, sino por los demás. Mientras la gente se concentraba en ayudarlo, el águila sobrevolaba en lo alto, con sus anchas alas batiendo con fuerza, como si vigilara todo el valle, asegurándose de que el milagro, la vida y la bondad no fueran derrotados. Su grito inicial se había convertido en un himno en la montaña, un recordatorio para todos los seres de que las buenas acciones y las plegarias sinceras siempre son respondidas, y que la codicia y el abandono no pueden vencer al milagro de la vida. Ernesto, ya en un lugar más seguro, respiraba con dificultad, pero sus ojos brillaban con una nueva fe. Sabía que no iba a morir, que el milagro lo había salvado una vez más, y que a partir de ese momento, no solo él, sino todo el pueblo, aprendería el valor de la bondad, la unidad y la ayuda mutua en tiempos de necesidad. Bajo la luz de la luna, el arroyo seguía corriendo, su brillo reflejándose en el agua, como un recordatorio de que el milagro y la vida siempre están presentes, esperando a los corazones que se conmueven ante el sufrimiento ajeno. En ese instante, todo el valle guardó silencio, solo se oía el murmullo del agua, el viento y la respiración agitada de la gente.
Y desde lo alto, el águila dio una vuelta, sus alas batiendo con fuerza. Como una pieza musical majestuosa que cerraba una leyenda, el grito que sacudió la noche, sembró la esperanza y despertó la bondad en cada ser humano. El cielo de la mañana desprendía una luz suave y pálida, que se filtraba entre las montañas e iluminaba cada roca y cada hierba aún húmeda por el rocío. Ernesto, ahora sentado firmemente sobre una roca plana, con el cuerpo todavía adolorido pero con los ojos llenos de vida, observaba el valle donde, solo unos días antes, su vida casi había sido destruida. El arroyo de agua clara corría con un suave murmullo, y la luz del sol se reflejaba en su superficie, brillando como miles de pequeñas joyas, irradiando un aire de misterio pero también de vida. Los aldeanos, después de horas de conmoción, miedo y vergüenza, se habían reunido, sus rostros tensos ahora más relajados, pero aún serios. Todas las miradas se dirigían hacia el comerciante que había abandonado a Ernesto en el barranco. Estaba allí, con la cabeza gacha, sudando y con los ojos llenos de miedo, dándose cuenta de que todo había sido revelado. Había pensado que con su codicia y su astucia podría adueñarse del arroyo y de la vida del anciano, pero ahora, la verdad se alzaba frente a él como un muro insuperable. Ernesto, con una voz ronca pero llena de autoridad, habló, cada palabra lenta pero firme. Te atreviste a tocar lo que no es tuyo, a jugar con la vida de otros como si nada. Ahora, ha llegado la hora de la justicia. La gente se miraba entre sí, nadie lo interrumpió, todos eran testigos. La verdad sobre la crueldad y la codicia del comerciante era innegable, había empujado a Ernesto al barranco, dejándolo en peligro de muerte solo para quedarse con el arroyo. Los aldeanos no tuvieron piedad. Lo arrastraron al centro del valle, rodeándolo con la luz de la justicia. No había escapatoria ni excusas. Todas sus explicaciones y halagos se volvieron inútiles. Las miradas furiosas y de desprecio de la gente, junto con la seriedad en la voz de Ernesto, hicieron que el comerciante temblara de miedo. Y entonces, tras un severo juicio, Ernesto tomó una decisión firme. El comerciante debía abandonar el valle y no volver jamás, para proteger a la comunidad de su codicia y crueldad. Mientras lo escoltaban fuera del valle, el comerciante miró el arroyo de agua clara y el hermoso paisaje, comprendiendo que no solo había perdido su riqueza, sino también el respeto y la confianza de la comunidad que una vez despreció. Los aldeanos suspiraron aliviados, no por el castigo, sino porque sentían que la justicia y la verdad se habían cumplido, y eso les trajo paz a sus corazones. Después de castigar al culpable, el agua del arroyo se repartió equitativamente entre todas las familias del pueblo. Con cubetas, cántaros y canales, el agua llegó a cada casa, a cada patio, limpiando el polvo, regando los pequeños huertos y refrescando el ambiente. Ya no había disputas ni egoísmo, el arroyo se convirtió en un símbolo de generosidad, bondad y justicia que todos podían sentir. Cuando los aldeanos miraban a Ernesto, sus ojos estaban llenos de un respeto que nunca antes habían mostrado. Inclinaban la cabeza, no por miedo, sino porque reconocían que la fortaleza, la sabiduría y la bondad del anciano habían salvado a toda la comunidad. Sus palabras y acciones eran silenciosas pero significativas, una admisión de que, gracias a él, el valle seguía vivo, lleno del milagro de la vida y la compasión. El día que Ernesto se recuperó, se acercó al arroyo, sintió el agua fresca en sus manos y observó cómo corría entre las rocas y las raíces de los árboles. El águila apareció una vez más, con sus enormes alas extendidas en el cielo azul, mirando al anciano con una expresión tierna pero solemne. Su voz resonó en la montaña: debo regresar al cielo. Mi deuda contigo está saldada. Ernesto puso su mano sobre la cabeza del águila, acariciando suavemente su brillante plumaje, y con una voz cálida y llena de afecto, dijo: vuela libre, amigo. No olvides que este valle fue tu hogar.
Este lugar, donde la gente ha aprendido a amarse y protegerse, siempre te dará la bienvenida. El águila batió sus alas, respiró profundamente el aire de la montaña y se lanzó al cielo. Su voz resonó entre las cordilleras, llena de poder y ternura: conserva este arroyo, como conservaste la fe que nunca perdiste. Voló hacia el vasto cielo, convirtiéndose en un pequeño punto en el azul infinito, pero dejando una sensación de fortaleza en los corazones de quienes la observaban, que el milagro, la justicia y la vida siempre existen cuando se cultiva la bondad. Abajo, el nuevo arroyo se abría paso entre las casas, regando los campos y los jardines, llevando el aliento de la vida, como un regalo del cielo que comenzó con la compasión y la fe inquebrantable de un anciano pobre pero rico en virtudes. La gente, de pie junto al arroyo, sentía el agua fresca correr por sus manos, por la tierra y por sus almas. Se miraron, sonrieron y se dieron cuenta de que, a partir de ese día, el valle no solo tenía agua, sino también justicia, verdad y bondad en cada respiro, en cada latido. Ernesto, de pie en medio del arroyo, miraba a lo lejos, una sonrisa amable iluminando su rostro delgado pero radiante, como si le dijera a todo el valle: las cosas buenas, si se cuidan y protegen, se convierten en felicidad para todos. El arroyo siguió corriendo, fresco y cristalino, llevándose el sufrimiento y el egoísmo del pasado, y sembrando en el corazón de cada persona una nueva fe, que la verdad, la justicia y la bondad siempre triunfarán, mientras haya corazones que se conmuevan y se atrevan a defenderlas. El valle había renacido de verdad, no solo con agua, sino con el espíritu de una comunidad, iniciado por el amor y la fe inquebrantable de Ernesto. Muchísimas gracias por haber dedicado su tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos sus conocidos. Les deseamos mucha paz y felicidad.